Hola, bienvenidos a Ariel Leyendo, yo soy Eira y en este video les voy a compartir todas las lecturas que hice en el mes de mayo, que en total fueron 10 lecturas. No sé qué me pasó, que leí un montón, por eso decidí hacer un wrap up mensual. Vamos a empezar, tiendo a tardarme mucho, entonces queremos hacerlo rápido, aparte porque ya voy de salida, tengo que estar en un lugar, solo quiero grabar por 15 minutos a ver si es posible. La primera lectura que hice en el mes fue un rollover que tuve de abril a mayo, Watchmen de Alan Moore. O sea, la historia es de Alan Moore, pero el dibujante es David Gibson y el colorista es John Higgins. Esto es un cómic de 12 capítulos. Yo hace mucho, cuando salió la película, la vi y hace poco estaba viendo la serie de Watchmen. Ya iba en el episodio 4 y no estaba entendiendo absolutamente nada. Varias personas me dijeron que era mejor que leyera el cómic porque así iba a poder entender mejor el contexto. Bueno, ¿de qué trata Watchmen? Watchmen nos presenta un mundo donde los vigilantes son algo común. La historia parte por la muerte de un vigilante o superhéroe muy famoso que es The Comedian. Y Rorschach, que es otro de los vigilantes, empieza a investigar este caso y empieza a crear esta teoría conspirativa de que hay alguien deshaciéndose de los vigilantes. La actividad de vigilante queda totalmente prohibida en este mundo. Entonces la gente que se disfraza, que es superhéroe, decide regresar a su vida normal, común, y vamos siguiendo qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Y aparte, pues Rorschach tratando de desenmascarar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Detrás del asesinato inicial. Y mientras está haciendo esto, desenmaraña un montón de cosas más. Ya entrando a lo que más me gustó, principalmente fue la complejidad de los personajes. Alan Moore lo que quiso hacer aquí fue hacer algo como un superhéroe más realista, como un superhéroe humano, y creo que retrata bastante bien la complejidad humana. Ese humano puede tener su concepto de justicia toda perturbada, ¿no? También me gustó mucho la moralidad gris de los personajes, me gustó que no son buenos, no son malos totalmente. Hay veces que no apoyas totalmente a uno, no sabes si es un héroe, no sabes si es un villano. También me gustó el contexto político, histórico que nos presenta aquí, que es un Estados Unidos durante la guerra, durante el miedo de tener una tercera guerra mundial, pero nos plantea como otro camino que hubiera tomado Estados Unidos en caso de que hubiera vigilantes que hubieran impedido ciertas cosas como la guerra de Vietnam y ciertos otros hechos históricos importantes en Estados Unidos. O sea, no está específicamente en nuestra línea de tiempo, toma otra línea de tiempo. También me gustó que todo tiene un significado. Alan Moore deja mucho simbolismo durante el cómic. Ya entrando a una de las cosas malas es que en específico hay una historia como en un cómic que se va narrando durante todo este cómic, que es como una historia de piratas que yo no entendía. Entonces no muchas cosas las pude entender, la verdad. Y terminé el cómic sin entender qué significaba o qué tenía que ver con la historia. Por eso me tuve que meter a ver un video explicándome el cómic y ahí ya pude entender en qué se relacionaba con la historia que nos estaba contando Alan Moore. Ya quedó mucho más claro para mí, pero por lo mismo siento que Alan Moore deja muchísimos simbolismos que en una primera leída tal vez no son tan obvios. Y también viendo este video de explicación, que igual se los dejo aquí en caso de que lo quieran ver si ya leyeron Watchmen, también menciona sobre que no profundiza mucho en los personajes femeninos, y no me había percatado hasta que vi el video, y sí es cierto, y también lo sexualiza bastante, pero tampoco fue algo que evitó que disfrutara la historia, ¿no? En conclusión, yo le di 5 de 5. Es una historia densa, es una historia que no es para leerse en una semana. Me tomé mi tiempo, pero lo disfruté muchísimo. Siento que Alan Moore es un genio en haber escrito Watchmen, y la serie ya tomó totalmente sentido para mí. El final de Watchmen fue wow, me impactó, me voló mi cerebro en 1000 pedazos. La verdad es que me gustó muchísimo, y sin duda quiero seguir leyendo más de Alan Moore. De hecho tengo V de Venganza o V for Vendetta, espero próximamente, pero voy a dejar descansar mi cerebro un poco. Y bueno, en la siguiente lectura voy a englobar 2 libros en uno, y estoy hablando del libro de Monje y Robot de Becky Chambers. Yo lo leí en la versión en inglés, que están divididos en 2 libros. Esto ya está traducido al español. Hay una edición que se llama Monje y Robot y tiene estas 2 novelas compiladas. Esta fue mi primera novela que leí de Becky Chambers, la primera historia. Yo tenía muchas ganas de leer de ella porque sabía que era una autora de ciencia ficción que escribía como ciencia ficción cozy, y últimamente ese término anda muy de moda. Entonces yo ya lo había visto muchísimo en BookTube esta historia, más por Matos a cada rato menciona
Becky Chambers, entonces ya me había llamado. De lo que trata es que es este mundo donde antes los humanos y los robots convivían, pero hubo un momento que los robots tomaron conciencia y civilizadamente decidieron tomar su propio rumbo e irse a otro lugar de este planeta, y dividieron el planeta a la mitad, donde en la otra mitad estaban los robots en su como wilderness con el ecosistema y las otras especies, y en la otra mitad estaban solamente los humanos, asentamientos, pueblos y todo eso. Desde un inicio Becky Chambers nos plantea ciertas cosas sobre qué injusto es que la mitad del planeta es solo para una especie, mientras que todo lo demás es para la mayoría de las especies que viven en el planeta, ¿no? Va dejando este tipo de cuestiones de donde a veces parece que estamos invadiendo más el hábitat natural, pero bueno, eso es otra historia. Y en esta historia en específico seguimos a Monje, que trae una crisis existencial, como que se aburre, como que siente que algo le falta, y empieza este camino por ser monje de té, que viaja por pueblecitos, va escuchando los problemas de la gente, y esa parte se sentía súper cozy. Básicamente seguimos a Monje, que está buscando su propósito en la vida y se encuentra con Robot. Para esto van 200 años que robots y humanos no habían convivido, entonces vemos esta interacción entre ellos dos, vemos su relación cómo va creciendo, y vamos aprendiendo más de la humanidad que vive en este mundo y de los robots, que fue de ellos después de que se separaron de los humanos, ¿no? A mí lo que más me gustó fue la construcción del universo que hace Becky Chambers. Me sorprendió muchísimo porque no solamente es construir este nuevo planeta, que no es un planeta en sí, es una luna, y nos va construyendo cómo fue las eras, como la historia que tenían aquí, y también nos plantea mucho las religiones de los monjes. Y otra de las cosas que me gustó mucho es que es una historia con inclusividad. Monje es una persona de género no binario. También otra de las cosas que me gustó mucho fue estas reflexiones filosóficas entre monje y robot. Tal vez yo diría que no es para mucha gente esta historia porque es una historia lenta. Vamos viendo las cosas que están haciendo monje y robot, que a lo mejor no son cosas tan sorprendentes, pero si te gusta leer a veces cosas de donde no está pasando nada, tal vez esto te puede gustar. Pero también son muchas reflexiones sobre la humanidad, sobre el ecosistema, como les digo. Otra de las cosas buenas es que el robot es una lindura. O sea, a veces sí me estresaba un poco su pasividad agresiva, pero me encantó ese personaje. Y ya dentro de las cosas malas, creo que es lo único que yo pude ver. La segunda parte de la historia no construye demasiado el universo como lo hizo en la primera. La primera se siente una introducción a este mundo, pero la segunda ya como que solamente son reflexiones, mucha filosofía y así. A mí me hubiera gustado un poquito más porque ya vemos esta parte donde va a los pueblos y conoce así diferentes humanos. Me hizo falta eso que me estuvo planteando al inicio. Entonces solamente eso es como un detallito que si yo me pongo muy picky diría, pero en sí yo disfruté muchísimo estas dos historias, y así en global, en general, yo le puse un 5 de 5. El siguiente libro que leí fue Los Crímenes del Lago de Gemma Herrero Virto, que fue parte de un club de lectura conjunta que llevo con Ramón y una amiga de aquí de Tijuana. Esta lectura de hecho fue elegida por Ramón y es una lectura como de suspenso, de thriller, de asesinatos. La portada y el título lo dice todo. Yo iba un poco escéptica, para ser sincera. Yo nunca había escuchado este libro, entonces yo tenía así como que la idea de que tal vez no me iba a gustar, que no iba a ser la lectura para mí porque no suelo leer este tipo de libros. La verdad es que me dejó una grata sorpresa. Vemos a este chico que nos empieza a narrar algunos crímenes que empiezan a suceder en el lago de su pueblo natal. Son asesinatos que se hacen a niños, y luego nos vamos al futuro donde él ya está grande, está bastante traumado por los crímenes que hubo. Él tuvo que huir de su pueblo, pero encuentra un libro que la autora es una de las niñas que fue asesinada ahí en el lago, y pues él está todo perturbado de cómo alguien que murió puede haber escrito este libro, donde narra exactamente todos los crímenes, todo lo que sucedió, y te da como pistas de quién pudo haber sido el asesino. Entonces él decide regresar a su pueblo para investigar todo esto. Entonces seguimos a este personaje investigando estos crímenes y todo el show durante toda esta historia. En general, lo que más me gustó del libro es que es una historia bastante entretenida, palomera, terrorífica, que era algo que yo no me esperaba que me fuera a dar miedo. Yo lo escuché totalmente en audiolibro y hubo partes donde yo me estaba muriendo de miedo. Yo no lo podía escuchar a la noche porque yo me moría de miedo. De hecho, hay un twist al final que me dejó sorprendida.
que más o menos me lo medio esperaba, pero no. Entonces me gustó que la autora, aparte de que el libro haya sido un poco predecible, que es una de las cosas malas que ya les contaré, se guardó ciertas cosas que fueron buenas hacia al final, ¿no? Para concluir la historia. Y ya de las cosas malas, la principal cosa es que la historia es súper predecible. Desde el inicio, uno como lector se da cuenta de quién es el asesino. Es muy obvio el que desde el inicio ya sepas quién es y que el personaje principal esté todo el libro tratando de adivinar quién es cuando tú como lector ya sabes. Sí exaspera. No sé si la autora lo hizo a propósito, pero a mí sí me estresó muchísimo eso. En general, en conclusión, yo le puse un 3 de 5 porque es una historia palomera, entretenida, como les decía, pero de ahí en fuera no fue algo que yo dijera, wow, la historia del siglo. Simplemente me gustó. Siento que sería una muy buena película. La siguiente lectura que hice fue por parte de una lectura conjunta, que fue In the Dream House o En la Casa de los Sueños de Carmen María Machado. Fue una lectura conjunta que tuvieron la iniciativa Soy la Conejo y Paula Reyes, y decidí unirme porque este libro ya lo tenía desde el año pasado y tenía muchas ganas de leerlo con gente porque tenía miedo de leerlo sola, más que nada porque la historia es una historia que yo había escuchado que es un poco pesada, y por eso decidí aprovechar esta oportunidad y leerlo con gente, y no me arrepiento de nada. Fue la mejor decisión que he tomado. Y básicamente esto es un memoir, es la historia de Carmen María Machado. Nos narra su relación que tuvo hace bastante tiempo con una chica, que fue una relación tormentosa, una relación tóxica, y cómo sufrió maltrato emocional y psicológico. Lo bueno fue que yo ya iba con una idea de cómo escribía Carmen María Machado, porque el año pasado leí Su cuerpo y otras fiestas, y ya más o menos tenía así como que idea de cómo escribía, que con mucho simbolismo, mucha metáfora y así. Que ese libro, si no saben, me costó muchísimo leerlo, muchísimo terminarlo, porque sí está un poco complicado, está un poco denso y a veces aburrido, entonces tenía un poco de miedo por eso. Siento que me hubiera gustado empezar por este en vez del otro. Eso fue una de las cosas que me gustó, que sí admiro mucho su estilo de escritura y siento que aquí lo explota bastante bien. No es tu típico memoir, no es el clásico memoir donde te va narrando paso por paso lo que le va sucediendo. Es muy experimental y cada capítulo nos narra partes de su vida, va entre el presente y el pasado, y a veces se sale de la historia y nos narra otras anécdotas, y otras veces nos da pequeños ensayos, y estos ensayos son muy interesantes porque son reflexiones de ella donde quiere visibilizar el maltrato dentro de las parejas queer, que normalmente nosotros pensamos más que la violencia doméstica se da en las hetero y que son de hombre a mujer, y ella dice que antes de eso ella no pensaba que hubiera maltrato en parejas de mujer-mujer, ¿no? Da muchos ejemplos, hace una investigación extensísima sobre anécdotas, hechos históricos de esto, y sobre otros estudios que han hecho al respecto que no son tan conocidos. Entonces durante todo esto también pues nos va narrando toda su historia, ¿no? Es una historia bastante densa, bastante pesada. Carmen María Machado sí logra transmitirte todo eso. O sea, si logra transmitirte lo tóxico que fue esa relación, si logra transmitirte lo pesado, la asfixión de estar dentro de una relación así de tóxica. Por eso yo agradezco muchísimo haberlo leído en compañía, aparte de que fue en pequeñas dosis. Ellas dividieron el libro y nos aventábamos unos capítulos cada día, entonces no fue todo así como de sentón, y la verdad es que eso me ayudó muchísimo a poder seguir con la historia. De hecho, yo le puse en 4 de 5. Hay un buen plot twist que no es lo que esperas en un memoir, pero me gustó mucho el plot twist y me gustó mucho las reflexiones que hace la autora sobre la comunidad LGBT y Q+, también sobre las parejas queer. Yo la verdad es que sí recomiendo bastante este libro. En este año estoy tratando de leer una serie de manga al mes, y mi serie de manga de este mes fue Fullmetal Alchemist, y lo leí en esta edición en inglés, que es la edición de Fullmetal Edition. No sé si tiene otro nombre, pero es por Viz Media. Pues aproveché que Ramón la tenía y fue de las mejores lecturas que he tenido. Yo ya había visto el anime de Fullmetal Alchemist hace bastante tiempo. Vi la primera versión y luego vi Brotherhood, pero ya tenía muchos años que no revisitaba la historia, entonces esto lo vi como una oportunidad para regresar a ella. Yo siento que es raro que alguien no sepa de qué trata, pero básicamente esto es un mundo donde la alquimia existe, y seguimos a estos dos hermanos que perdieron a su madre y trataron de revivirla y perdieron ciertas partes de su cuerpo o su cuerpo completo en uno de los casos, y están en búsqueda de la piedra filosofal para poder recuperar su cuerpo. Empezamos a ver este conflicto político que existe en este mundo, empezamos a ver otras criaturas que fueron creadas en base a la alquimia, empezamos también a ver toda la corrupción que hay dentro de los militares, que es algo importante dentro
dentro de la historia. Se desenmarañan tantas cosas, tantos conflictos en la historia que lo hace... Hiromu Arakawa es una genia en haber creado esta historia. Ningún personaje queda sobrando. Todos los personajes secundarios tienen que ver con la historia y son clave para algo que va a suceder. A mí eso desde que lo vi me encantaba, que había un personaje que tú pensabas que era un personaje relleno, pero después aparecía porque tenía un propósito para que se llevara la historia. Tal vez no tengo objetividad en este momento, pero a mí me gustó muchísimo. Es una de mis series favoritas. Yo la veo como perfección y yo le puse un 5 de 5. Lo mejor que he leído en el mes de mayo. Mi sexta lectura que hice en mayo fue El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Este fue parte del club de lectura que tengo aquí con los vecinos. Yo la verdad, siendo sincera, no tenía muchas ganas de leer este libro. Tiene mucho hype, pero me lo habían recomendado muchísimo, mucha gente, porque me gusta mucho el realismo mágico. Gente me había dicho que posiblemente me podía gustar, ¿no? Y aparte que es una historia mexicana, más me llama la atención. Es una historia familiar que es en Monterrey en la época de la Revolución Mexicana. La historia trata cuando encuentran a un chico, a un niño, lo encuentran cerca de un panal de abejas. El niño tiene un labio leporino, no puede hablar normalmente y se puede comunicar con las abejas. Entonces aquí está como el lado de realismo mágico que tiene la historia. Y pues seguimos a la familia que adopta a Simonopio, que es el niño que encontraron. Esta familia es una familia de hacendados que vive en Monterrey. Es una familia rica, es una familia bastante adinerada que tienen un montón de hectáreas de tierra, y también es la época donde sale lo de la reforma agraria, que es donde tratan de tener esta división de tierras más justa para los campesinos. El 90% de las tierras, los dueños son solamente el 10% del país mexicano, ¿no? Que eran los ricos. Entonces, para hacer una división más justa es por lo que sale la reforma agraria, y vemos todo esto aquí plasmado. Cosas buenas del murmullo de las abejas. Yo disfruté mucho la historia, me gustó muchísimo, me gustó mucho el estilo de narración de Sofía Segovia, me gustó que me mantuvo bastante entretenida durante toda la historia, me gustó los tintes de realismo mágico que tiene, me gustó haber seguido a esta familia. De hecho, tenía rato que no leía una historia de una familia y me gusta mucho eso, los chismecitos familiares, los chismecitos de pueblo. Hay ciertas anécdotas extras que te da de lo que pasa alrededor. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, para la gente que ya lo leyó, esa fue una de las historias que me gustó muchísimo. También el contexto histórico, me gustó haber visto esta perspectiva del lado de los ricos o de los hacendados durante esa época, y también vemos la gripa española y cómo afectó a Monterrey, ¿no? Dentro de lo malo, siento que la novela sí peca de clasismo, y es porque la novela nos retrata el lado de una manera muy romantizada, el lado de la gente que no quería dejar ir sus tierras, que eran pues los hacendados, los ricos, y los ponen como súper buenos, súper justos. Los personajes no tienen matices, no son complejos, o son muy buenos y es el lado de los hacendados, o son muy malos y son los campesinos que querían sus tierras. Entonces sí estuvo medio extraño eso, pues sí me sentía contrariada por estas dos perspectivas, porque sentía que Sofía Segovia me estaba haciendo ver mal la reforma agraria. De hecho, hay una parte donde lo menciona claramente, que todo el mundo odiaba la reforma agraria, que lo veían como la tía mala y así, y yo como, pero eso fue algo bueno, o sea, ¿por qué me estás intentando hacer pensar que fue algo malo, no? Esto para mí fue básicamente lo que el viento se llevó, pero en Monterrey es lo mismo, vemos el lado incorrecto de la historia, la otra perspectiva, el otro lado de la moneda, que no eran los revolucionarios o los campesinos, pero que también pongan los pies sobre la tierra, ¿no? Que no sea completamente dentro de una burbuja, y siento que el murmullo de las abejas no sale de esa burbuja, te hace sentir que ellos tienen la razón. Se me hizo así muy extraño esa perspectiva. Luego supe que Sofía Segovia es hija pues de hacendados, es descendiente de hacendados, y que esto básicamente es un homenaje a su familia. Creo que su abuelo era terrateniente, pero yo fue lo problemático que le vi a la historia, entonces yo le puse un 3 de 5, porque sí está bastante entretenida, pero pues tiene eso, que no lo pude dejar pasar. Hola Mix, ya regresé. Me tuve que ir porque se supone que yo ya iba de partida hacia un lugar, y yo en mi mente pensé que iba a poder grabar este video en media hora. Obviamente eso no pasó. Ya estamos de vuelta, ya no contamos con la luz natural, pero no hay problema. Vamos a usar el aro de luz, y nada más voy a terminar de contarles las lecturas que me faltó contarles que hice en mayo. Creo que me quedé en donde terminé de decirles lo que pensaba del murmullo de las abejas. El siguiente libro que leí en mayo
fue El tercer mundo después del sol, que es una compilación de Rodrigo Bastidas Pérez. Es una antología de ciencia ficción latinoamericana. Son de varios autores, autoras alrededor de Latinoamérica, de distintos países. Y pues Rodrigo hace el gran trabajo de compilar varios relatos en esta hermosa edición de Minotauro, que a mí me parece preciosa, y de hecho el título también es súper ingenioso. Y pues bueno, yo tenía muchas ganas de leer este libro. Ya, de hecho lo empecé desde el año pasado. Me quedé a la mitad y decidí en mayo darle finite, porque aproveché el mayo sci-fi para de una vez terminarlo, porque ya lo tenía súper pendiente. Yo quiero leer más ciencia ficción, específicamente de Latinoamérica, entonces sentía que esta era una gran oportunidad para adentrarme a varios autores, para conocer nuevas voces. Son 14 relatos. El prólogo de hecho es de Rodrigo Bastidas Pérez y el prólogo es genial. Desde el prólogo nos da un punto de partida sobre qué es la ciencia ficción y qué es lo que esperas de la ciencia ficción dentro de Latinoamérica. No es la típica ciencia ficción que nos vienen ofreciendo los anglosajones en Estados Unidos o en Inglaterra, porque nuestro contexto es diferente y por eso se debe tratar diferente. Y a mí me encantó las reflexiones que hace Rodrigo. Eso fue una de las cosas que más me gustó iniciando la compilación, que me dejó las expectativas súper altas de lo que yo iba esperando sobre esta antología, pero creo que también eso fue un fallo, porque con las expectativas súper altas, la antología o la mayoría de los relatos no fueron tan buenos como lo describía el prólogo. Dentro de los cuentos que más me gustó, o el cuento que más rescato, fue Éxodo 10 de Luis Carlos Barragán. Ese cuento es maravilloso, es fenomenal. Lo leí creo 2 veces porque yo estaba maravillada con ese cuento, y básicamente se trata de migración de almas de un cuerpo a otro, como el mundo ya normalizó esto, que tiene cierto tiempo y no sabes a dónde vas a ir después, entonces tienes que estar adoptando nuevas vidas conforme pasa por un periodo de tiempo. Es muy ingenioso, la verdad, y lo hace con un sentido del humor también el autor, y me gustó muchísimo. Me gustó esa perspectiva que tuvo, y me dieron muchas ganas de leer más sobre él. Aparte de este cuento, hubo otros 4 relatos que yo puedo salvar de la antología. El de Constelación Nostalgia, gran título, que es como un Eternal Sunshine y un hombre en mi cama, que se me hizo súper ingenioso. Y el último, que se llama Katakali, que hasta me hizo llorar. Ese también me gustó mucho. La mayoría de los relatos siento que no los entendí, o fui muy tonta para entenderlos, o me aburrieron, o se me hicieron medio pesados, o no les encontré un sentido, y por eso yo no tuve una buena experiencia con esta compilación. No veía hacia dónde iban. Siento que a veces ponían el set de ciencia ficción nada más por ponerlo, y no me hacía mucho sentido. Tal vez mi cabeza no está en un buen periodo ahorita como para seguir leyendo esto. Lo dejé pausado por un año, le continué este año y seguí igual. Siento que la mayoría de los cuentos fueron olvidables, y como les digo, no tuvieron mucho sentido para mí, y por eso yo le puse un 3 de 5. Los últimos 2 libros o lecturas que hice en el mes fueron 2 relatos cortos. Uno de ellos fue Black Pages de Nnedi Okorafor, que es parte de una colección de Amazon, de historias originales de Amazon. E hicieron esta colección de ficción especulativa de autoras negras. La colección se llama Black Stars, y la que más me llamaba la atención era la de Nnedi Okorafor. De hecho, hay otro que me llama la atención, que es de Víctor Lavalle, que todavía no he leído, pero bueno, decidí empezar con este de Black Pages, y aparte porque nunca he leído nada de Nnedi Okorafor y quería tener una introducción a su escritura, porque ya me conseguí los libros de Vinti y me conseguí los libros de la trilogía de Agatha Witch. Entonces dije, pues es una buena manera de empezar y ver si me gusta o no. Estamos siguiendo a Isaka, que regresa a su ciudad natal en Timbuktu. Es estudiante en Estados Unidos, entonces regresa a su hogar. En Timbuktu hay una problemática con los Al-Qaeda, que están empezando a hacer como tipo guerrillas. Están como destruyendo, quemando libros que son parte de la cultura de ahí de Timbuktu, y hay pues estas personas, grupitos, que están intentando preservar estas cosas, ¿no? Entonces hay cierto contexto histórico, político, contexto de problemáticas actuales con este grupo de terroristas, pero lo más interesante es que Nnedi Okorafor mete elementos de fantasía, de mitología árabe, que en este caso son los genios, como el genio de Aladín, que se llaman Djinns, que son estos entes mitológicos que se pueden atachar en las
basar en artefactos, y en este caso es un genio que es parte de un libro, ¿no? Y pues ya seguimos a Hisoka, que es como su reencuentro con sus raíces, su reencuentro con tratar de proteger lo que es importante para su familia, para su cultura. Y en general a mí me gustó mucho cómo escribe Hnedi Okorafor. De hecho, sí reafirmé que quiero seguir leyéndola. Y me gustó cómo ella incluye estos aspectos, estos elementos de la cultura africana con la mitología árabe, con la problemática de los Al-Qaeda. Se me hizo muy interesante eso. Yo le puse un 3 de 5. La historia estuvo bien, pero a veces me confundía. Y creo que el único problema que yo tengo, que es súper personal, la verdad siento que es algo que es que solo me molesta a mí, siento que no es algo así tan grave, es cuando meten cosas fantasiosas con tecnología. Me saca de onda, como por ejemplo que un genio de la lámpara se atache a un iPad, que metan como este tipo de cosas modernas con fantasía, se me hace así como, ay, ¿por qué? Me pasó también cuando vi la película de Percy Jackson, que mataron a Medusa con un iPhone, y no sé, como que ese tipo de cosas no me gustan, pero como les digo, siento que es algo que es mi pedo, pero sí es algo que solo siento que a mí me molestaría. Pero bueno, la última lectura que hice en mayo fue también el otro relato que les cuento, Emergency Skin o Piel de Emergencia, de N.K. Jemisin. Yo ya había leído a N.K. Jemisin el año pasado con la trilogía de La Tierra Fragmentada, que me gustó muchísimo. Aproveché porque también este es parte de una colección. El relato que más me llamaba la atención era el de N.K. Jemisin, y este relato es fenomenal. Básicamente trata de una persona que regresa a la Tierra después de que fue destruida o que hubo como un desastre. Va tipo a hacer una auditoría a la Tierra o algo así, y tiene esta inteligencia artificial en su cabeza. Entonces regresa y la inteligencia artificial está diciendo todo lo que debe hacer, todo lo que debe ver, pero empieza a ver que las cosas en la Tierra no eran como le habían dicho. Te sientes que estás jugando un videojuego donde te están guiando, donde hay un narrador no confiable en esta historia. A mí me encantó el ambiente, el set que nos construye N.K. Jemisin. Fue una historia muy enganchante, muy entretenida, muy interesante, porque aparte de eso, o sea, aparte de construirte esta historia, N.K. Jemisin siempre logra meter crítica social dentro de sus historias, crítica como la raza, el género, el color de piel, todas esas cosas. Me encanta cómo lo hace con esta ficción especulativa, me encanta. Entonces, ese fue mi última lectura de mayo, y yo le puse 5 de 5, me gustó. Fue una gran conclusión para mi mes, la verdad. Con eso terminamos mayo. Como ven, tuve muy buenas lecturas, o sea, tuve muchas lecturas de 5 estrellas. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme qué de todas estas lecturas que hice, cuáles han leído ustedes, qué les parecieron a ustedes, si están de acuerdo con lo que les conté o si no, si les llamó la atención alguna, cuáles de estas les llamó la atención. Y pues bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Sin más, me despido, nos vemos, bye.